Nosotros vamos a iniciar entonces este programa del día de hoy, del día jueves 28 de marzo, con una nota que realizamos de una actividad realizada en la Universidad de los Lagos. Ayer, no sé si nos vio, ayer tempranito, en la mañana iniciando nuestro programa, estuvimos con la visita de la Seremi de la Mujer y de la región de los Lagos, ¿no es cierto?, Macarena Gré, quien nos contaba de los distintos avances que se han realizado con respecto a legales, programáticos en torno a las temáticas de mujer y sobre todo en contra de la violencia y los abusos de género. Es así que la Seremi, les contábamos también, estuvo en distintas actividades y una de ellas fue en la Universidad de los Lagos, que dictó una charla sobre todo a las estudiantes de esa casa de estudio sobre la ley Karin. Es una ley que busca prevenir y sancionar los abusos laborales, sobre todo y sexuales, que se dan en torno al ambiente laboral. Vamos a ir a ver esa nota para ponernos al día y conocer más de esto para que nosotros también tengamos ya datos y poder manejar la situación. A partir del 1 de agosto empieza a funcionar esta ley, eso sí. Así que vean la nota y ahí hay más información. Hola, ¿cómo están todos? Nosotros nos hemos trasladado junto a Jorge Soto, nos trasladamos aquí a la Universidad de los Lagos de la sede Chiloé, porque ya va a iniciar un importante seminario que está organizando la Dirección de Igualdad de Género de aquí mismo de esta casa de estudio, donde se va a hacer una charla que va a ser dictada por la Seremi de la Mujer y Equidad de Género de la región de los Lagos, la señora Macarena Gré. Sobre una ley muy importante que es la ley Karin 21.643, que sanciona y previene el acoso laboral y acoso sexual en nuestro país. Vamos a conversar primero con la Seremi, que acaba de llegar, para no quitarle tiempo, ya que va a ser encargada entonces ahí de dictar la charla. ¿Cómo estás, Seremi? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, hace tiempo que no nos veíamos. Sí, hace un tiempo atrás. Seremi, bueno, cuénteme, en el marco de todas las acciones que se han realizado durante los 2 últimos años con respecto a la igualdad de género, ¿no es cierto?, hacer a lo mejor un poco más firme y en las sanciones hacia la violencia de género, esta ley es muy importante, sobre todo que había muchas ambigüedades antes en temas laborales, ¿no es cierto? Sí, bueno, respecto a la violencia de género contra la mujer, como gobierno hemos avanzado rápidamente en distintas materias. Si bien es bien sabido que hoy día eran los alegatos ante el Tribunal Constitucional respecto a la Ley Integral de Violencia de Género, esa es una de las materias que estamos avanzando, pero en ámbito laboral es bien relevante lo que señalas, porque como país teníamos ratificado el convenio 190 de la OIT, pero no teníamos una ley marco, que es la ley Karin, que establece distintas medidas para el ámbito público y para el privado, lo cual nos parece fundamental porque cada uno hacía lo que podía con lo que tenía y no teníamos una ley que normara el qué hacer. Y lo fundamental sobre todo esta ley no solo es que viene a aplicar ciertas condiciones que el Ministerio del Trabajo tiene que elaborar los documentos para poder generar los protocolos de atención, derivación, sanción sobre todo, sino que también, y lo fundamental, es que hay todo un ámbito de la prevención y que todas las instituciones, empresas, organismos tienen que tener sus protocolos de prevención, porque creemos firmemente que tenemos que avanzar en prevención, no podemos seguir solo reaccionando como país, sino que también actuando para prevenir y cambiar la cultura de que nos tratemos con respeto entre todos y todas. Le voy a poner un caso bien actual. El día de hoy en los medios nacionales está saliendo ya en las noticias donde una funcionaria municipal en la comuna de Laja está haciendo la denuncia de acoso sexual y laboral en su trabajo por su jefatura. Lo que se presentó fue acoso y no abuso, y hay distintas sanciones según cómo se presente. ¿Cómo se puede manejar ahí o cómo esta ley Karin beneficia, digamos, a esa funcionaria y todas las mujeres que están siendo de alguna manera acosadas y se sienten abusadas en su trabajo? Ya, creo que pusiste varios puntos. Primero, entiendo perfectamente el caso, yo no he visto los videos. Hay dos cosas distintas. Primero, por primera vez los municipios van a tener un reglamento donde también están considerados los y las concejales, porque actualmente cada municipio tiene su reglamento a su manera y los concejales o las concejales no son parte de estos procesos disciplinatorios, podríamos decir. Eso por un lado. En segundo lugar, respecto al caso que tú refieres, hay dos medidas. Aquí estamos hablando de acoso laboral, acoso sexual y también violencia en el trabajo, que
que quiere decir violencia de terceras personas. Una cosa que ella viva es acoso laboral o acoso sexual en el mundo del trabajo, lo cual se hace una investigación interna, pero el abuso sexual es un delito. Y eso tiene que denunciarse en las policías o donde compete, porque esa es una denuncia penal que va por otro carril. El acoso sexual entonces no, en el trabajo no entra como un delito. Es que ahí depende de la figura de cómo se da el acoso sexual. Creo que ahí tiene que ver con la aplicación del ámbito del derecho, porque si bien se reconoce el acoso sexual callejero, pero no el acoso sexual dentro del trabajo. Entonces, una cosa es, y esto para diferenciar, esta ley norma los procesos investigativos, por así decir, o preventivos dentro de la institucionalidad, dentro de la empresa, y lo otro, por supuesto, tiene que ver ya cuando son delitos y son constitutivos de delitos, y eso tiene que hacerse en las policías y en los carriles que corresponden. Entonces son dos aristas distintas. En este caso, sin haber visto el video, porque no lo he visto, yo no puedo aquí juzgar qué es lo que sucede ahí. Lo que queremos y el espíritu de esta ley es precisamente resguardar para que toda persona, sea mujer u hombre, tenga que denunciar, lo haga de la forma que corresponde sin temor a que haya represalias respecto a lo vivido, porque eso es lo que tenemos ahora actualmente. Generalmente son las mujeres las más afectadas y no se atreven a denunciar por miedo a perder su trabajo, por miedo al que dirán, por un montón de factores que se dan y que también, por ejemplo, denuncian y no se resguarda el principio de confidencialidad, que es fundamental, y después toda la empresa o todo el organismo se entera de lo sucedido. Entonces se viene a materializar distintas figuras que tienen que ser parte de los protocolos que ahora no están tan claros y muchas veces se expone y se revictimiza a quienes sufren violencia en sus espacios laborales. Perfecto. Bueno, y la charla me imagino que ahora que la mayoría de las oyentes van a ser estudiantes, ¿no es cierto?, de esta casa de estudio, me imagino que va a poner, actualizarlas a ellas para también conocer cuáles son sus derechos dentro de este ámbito, ¿no? Sí, la idea primero es contar de qué se trata la ley y también explicar que la ley empieza en funcionamiento el 1 de agosto, donde todas las instituciones, como por ejemplo también esta universidad, o donde ustedes trabajan, o donde nosotros trabajamos, todos tenemos que tener los documentos actualizados para esa fecha y también los alcances que va a tener, porque una cosa es cómo funciona para el mundo empresarial, otra cosa es cómo funciona para el mundo público, y esa es la conversación que venimos a tener aquí con los y las estudiantes, porque no solo les sirve para las carreras que están estudiando, sino porque también muchos trabajan. Bueno, dentro del marco de nuestra política de igualdad de género que dispone la universidad está el eje de transversalización de la perspectiva de género también en el territorio, el desarrollo con las comunidades, y es por eso que en conjunto con la Seremi de la Mujer estamos desarrollando estas distintas iniciativas, no solamente aquí en Castro, sino también en Osorno y en Puerto Montt, visibilizando aquella normativa que, y como bien decía el diputado, habla sobre los espacios y el desarrollo de una vida libre de violencia. Para nosotros es fundamental el ir vinculándonos no solamente desde el proceso formativo de nuestro estudiantado, sino que también hacia las distintas instituciones que son parte de nuestro quehacer académico, como aquellos centros de práctica o instituciones y gremios también que hoy día nos acompañan en esta charla y que les ha hecho mucho sentido este espacio de diálogo, este espacio formativo también en torno a esta ley. Vemos hoy día que hay gran participación de gremios del área de la salud por la sensibilidad que tiene esta ley con ellos y por lo mismo siempre estar dispuesto, y nuestra casa de estudios aquí en la provincia de Chiloé siempre abierta para cualquier tipo de instancia que nos permita ir desarrollándonos e ir conversando sobre aquello que nosotros consideramos importante y la comunidad también. Agradezco también el espacio de cobertura que ustedes siempre nos brindan y tenemos desafíos también durante este semestre en ir aplicando la normativa que también nosotros nos rige y por supuesto también aquella colaboración que tenemos con algunas instituciones en el marco de los convenios de colaboración, porque nuestra universidad hoy día ya tiene sus protocolos, tiene también sus modelos de sanción, tiene su modelo de prevención y queremos poner a disposición todo ese trabajo realizado a las organizaciones del sector público para la implementación de esta ley. Muchas gracias. Bueno, ahora queremos escuchar la opinión de las mujeres, de las estudiantes que han participado, han escuchado esta charla que realizó la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Macarena Gre. Vamos a estar con una estudiante aquí de la Universidad de Los Lagos, ¿no es cierto? ¿Tu nombre y la carrera que estudias? Laleshka Díaz, estudio técnico en administración. Cuéntame, te vimos muy atenta a lo que se estaba explicando, ¿no es cierto?, sobre esta ley Karin. ¿Qué te pareció este tipo de actividad para poder difundir e informar sobre este tipo de legislación que favorece o que
quiere prevenir y sancionar entonces el abuso y el acoso sexual. Claro, mira, nosotros vinimos, a pesar de que estamos en técnico administrativo, tenemos un ramo que se llama legislación laboral. Y vinimos con motivos de este ramo a escuchar esta charla. Por lo menos a mí me pareció bastante interesante el saber de esta información porque nosotros tenemos que estar en constante desarrollo como administradores y tenemos que estar al tanto de todo esto que está pasando en nuestro país o en el mundo en general. Me parece importante que se haga una observación desde la perspectiva de género para poder establecer normativas porque es un hecho de que hay muchos casos y hasta años pasados simplemente se ha habido acoso que ha pasado muy por debajo de la mesa. No se suele ver como... No se suele visualizar el hecho de que hay acosos que son pequeños e incluso que las personas, por ejemplo, que atienden en servicio al cliente sufren esto que vendría siendo violencia laboral. Acoso laboral. Y como mujer, como joven mujer, ¿qué te parece los avances legislativos que han habido los últimos años con respecto a la violencia de género, a la igualdad de género? Me parece súper bueno que se considere una necesidad el igualar la cancha, porque hasta el día de hoy las mujeres siguen percibiendo un salario mucho inferior al de los hombres. Se estipula que la mediana de las mujeres reciben un sueldo de 450, mientras que los hombres en el mismo cargo ya están recibiendo sueldos de 500.000 pesos, a pesar de que se dice en estadísticas que el sueldo promedio que se recibe es de 700. Me parece importante que se vaya avanzando en legislaciones que vayan apoyando a la mujer y visualizando la facilidad con la que se le vulnera dentro del mercado. Me llamo Ángeles Cruces y estoy estudiando Administración de Empresas, el técnico. A mí la verdad me gustan mucho las charlas y me gusta informarme aparte sobre el tema laboral y las leyes. ¿Qué te pareció esta nueva ley que se está incluyendo? Me pareció necesaria. Sí, porque tuve que hacer la práctica de iniciación laboral temprana ahora en verano y tuve que hacerla en la MUNI de Quellón y pasaban muchos casos de violencia por parte de funcionarios, de usuarios de la oficina donde estuve. Entonces, ¿De usuarios a funcionarios? Sí, de usuarios a funcionarios. Y justo en la oficina donde yo estaba eran puras mujeres que atendían a un sector de personas que estaban desempleadas y con problemas generalmente, entonces la gente llegaba muy prepotente y bueno, ahora sé más o menos qué se puede hacer ante casos más fuertes. ¿Y qué te parece que la universidad donde estudias tú realice o abra estos espacios para que los mismos estudiantes se informen de temas como leyes y que benefician al género? A mí me parece una buena iniciativa porque sobre todo a las generaciones más jóvenes que somos nosotros, nos falta igual un poco de ese tipo de información. Igual nos enfocamos en otras cosas, pero procedimientos yo no me sabía ninguno. Bueno, qué importante estos avances que se vayan legislando, que no queden esos espacios, esas dudas, ¿no es cierto? Y que todos podamos estar protegidos. Esta ley fue pensada, es una ley pensada desde lo que viven muchas mujeres, pero también hombres. Son menos, pero también los protege cuando tienen algún episodio complicado en el trabajo, se sienten menoscabados en el trabajo también por sus superiores. Y también lo importante que decía ahí la Seremi, que esto también va a legislar las personas que trabajan en atención al público y cuando personas externas al trabajo hacen maltrato a los funcionarios. Así que bueno, vamos a estar informando si este proyecto, esta ley tiene algún cambio en el transcurso hasta que el 1 de agosto ya pueda empezar, ya sea publicada y pueda ya funcionar en nuestro país.